Cómo aliviar el resfrío, el catarro y la gripe. Los resfriados son muy comunes. A menudo no es necesaria una consulta con su proveedor de atención médica y los resfriados normalmente mejoran después de 3 a 4 días. Un tipo de microorganismo llamado virus provoca la mayoría de los resfriados. Hay muchos tipos de virus que pueden causar un resfriado. Según el virus que tenga, sus síntomas pueden variar. En esta época del año es muy común coger un resfriado. Malestar general, dolor de cabeza o fiebre son solo algunos de sus síntomas. Llega el frío y con él las bajas temperaturas, así que es bastante normal que empiecen los primeros estornudos, congestiones y dolores de garganta. Además, si a esto le unes fiebre, dolor muscular o de cabeza, significa que la gripe está presente. Pero para aquellos que se muestran más recelosos de los medicamentos o que simplemente ven cómo empiezan los síntomas de un resfriado como un clásico y quieren atajarlos con remedios naturales, hay diferentes alimentos que pueden ayudar en el proceso. Si empiezas a experimentar una sensación de malestar generalizada acompañada de dolor de garganta, tos, congestión nasal, fiebre y dolor de cabeza, es probable que hayas contraído la gripe. Dentro de 1 o 2 semanas te sentirás mucho mejor, pero si quieres acelerar un poco el proceso de recuperación, puedes recurrir a algunos remedios caseros para la gripe cuya eficacia ha sido comprobada por la ciencia. Aquí te enseño 9 remedios caseros para aliviar el resfrío, el catarro y la gripe. Número 1. El jengibre. Si te preocupa tu aliento o no te gusta el ajo, puedes recurrir al jengibre fresco, que también es un excelente remedio casero para la gripe, puesto que contrarresta la infección viral entre las células de la membrana mucosa. Este alimento que últimamente está tan de moda también sirve para combatir la gripe, ya que posee propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas. Una forma de consumirlo es hacerse en té con los siguientes ingredientes: una cucharada de jengibre, una cucharada de miel, una taza de agua hirviendo, unas gotas de limón. Para ello se pica el jengibre y se mezcla en una taza con el agua hirviendo. Se deja reposar unos 10 minutos y se cuela. Posteriormente se añade la miel y el limón. Número 2. Prepárate un té de madreselva. ¿Sabías que lo ideal para combatir la gripe podría ser un buen té de madreselva? Esta hierba se usa desde hace siglos en China para aliviar los síntomas de la gripe y ahora los científicos han comprobado que se trata de un remedio casero para la gripe muy eficaz. Un estudio ha descubierto que esta planta contiene una molécula que pasa al torrente sanguíneo para bloquear los genes que usan los virus de la gripe para replicarse. Número 3. Refuerza tu dieta con ajo. Es uno de los remedios más antiguos que se han utilizado contra la gripe. El ajo entero contiene una sustancia llamada aliina, la cual se convierte en alicina cuando la machacas o masticas. Un estudio reveló que las personas que consumieron ajo pudieron mejorar la función de las células inmunitarias y que esto puede ser responsable en parte de la reducción de la gravedad de los resfriados. Número 4. Bebe una infusión de salvia. La salvia tiene potentes propiedades bactericidas y antiinflamatorias, por lo que podría ser un remedio casero para la gripe. Una investigación descubrió que su actividad antiviral se debe a los flavonoides y compuestos fenólicos que se encuentran en la planta. Si quieres potenciar aún más su acción, puedes agregar miel y limón a tu infusión. Número 5. Hazte una sopa de pollo. La ciencia ha dado la razón a las abuelas. Una buena sopa de pollo ayuda a combatir la gripe. Un estudio reveló que la sopa de pollo tradicional inhibe la migración de los neutrófilos, un tipo de células del sistema inmunológico que acude a lugares infectados, pero no solo destruyen los virus y las bacterias, sino que también fomentan la liberación de mucosidades y atacan a las células del organismo, provocando la inflamación de los tejidos. Este remedio casero para la gripe de las abuelas, por tanto, podría tener una actividad antiinflamatoria beneficiosa. Número 6. Vaporizaciones de eucalipto.
Abre tus vías respiratorias y alivia la irritación de la garganta con vapor de eucalipto, que tiene propiedades expectorantes. Con mucho cuidado vacía agua muy caliente en una vasija amplia y agrega aceite u hojas de eucalipto. Coloca una toalla en tu cabeza para tratar de tapar todo el vapor y poder respirarlo. Por sus propiedades medicinales, está ampliamente recomendado para el tratamiento de enfermedades que afectan a las vías respiratorias. Número 7. Infusión de limón. Una infusión caliente de limón con jugo y cáscaras contribuyen a combatir los síntomas del resfriado, pues el limón no solo aporta vitamina C, sino que tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antiinflamatorias. Haz tu infusión más efectiva y deliciosa, agregando un poco de miel. La vitamina C de limón da un empujón al sistema inmune y actúa como un electrolito para mantener una buena circulación de los fluidos en el cuerpo. Su efecto astringente ayuda a las molestias de la garganta, a la vez que ayuda a limpiar y alcalinizar el cuerpo. Número 8. Bayas de saúco. Ayuda a reforzar el sistema inmunológico gracias a su alto contenido en vitamina A, B y C. Para poder aprovechar sus beneficios se puede elaborar una infusión, en cuya elaboración utilizaremos una cucharada de bayas por cada taza de agua hirviendo. Se dejan reposar ambos ingredientes durante unos minutos. Se debe tomar esta infusión al menos 3 veces al día. Número 9. Tomar vitamina C. La vitamina C que se encuentra en las naranjas, el limón, las fresas, el kiwi, el brócoli o el pimiento, entre otros alimentos, tiene un efecto protector del organismo que nos ayuda a combatir las posibles infecciones. Aquí te enseño otros 7 consejos para evitar el resfriado. Número 1. Lávate las manos. Conviene recordarlo una vez más, los constipados y la gripe se contagian por contacto directo y no vale con mojarse simplemente las manos y secárselas rápidamente, sino que hay que frotarlas bien con jabón y al menos durante 20 segundos. Número 2. No te toques la cara. Los ojos, la nariz y la boca son las zonas del cuerpo más sensibles para la entrada de organismos perniciosos. La tendencia de los niños a tocarse el rostro hace que sean blancos fáciles para este tipo de bacterias y por eso suelen pasar más tiempo resfriados que los adultos. Además, los pequeños son más contagiosos que los adultos durante los 2 primeros días de enfermedad. Número 3. No te estreses. Un hombre estresado es la víctima perfecta de las bacterias del resfriado. Cuando estamos más nerviosos de lo habitual, nuestro sistema inmunológico comienza a debilitarse y la producción de interleucinas comienzan a descender. El estrés crónico provoca que el resfriado fuese más fuerte y más difícil de curar. Los síntomas de un resfriado no están causados por un virus, sino por la respuesta inflamatoria a la infección. Número 4. No estornudes en tus manos. La reacción más habitual es la de taparse la boca con las manos cuando estornudamos, pero es la mejor manera de propagar nuestras bacterias y contribuir al contagio de cualquiera que vaya a estrechar nuestras manos. Es preferible estornudar en nuestras mangas o aún mejor en un Kleenex. En su defecto, pide a los que te rodean que hagan lo propio o se protejan la boca con un pañuelo que ha de ser tirado a la basura inmediatamente para que no te contagien la enfermedad. Número 5. Duerme lo necesario. De igual manera que es importante estar relajado, gozar de las horas de sueño suficiente es esencial para mantenernos fuera del alcance de los resfriados. La razón vuelve a ser la protección de nuestro sistema inmunológico, que es la principal defensa frente a este tipo de infecciones. Ya no se trata solo de escapar del resfriado común, sino también de muchas otras enfermedades. Número 6. Limpiar el hogar. Ventilar las aulas y los hogares 3 veces al día durante cortos espacios de tiempo evita la concentración y sequedad en el ambiente, donde quedan los virus en suspensión o sobre superficies de muebles y juguetes, esperando a estar en contacto con nuestras vías respiratorias a través de la nariz o la boca. Toser y estornudar sobre pañuelos de papel en vez de las propias manos y volver a lavarlas es otra forma de mantener los virus a raya.
Número 7. Evitar zonas de posible contagio. Los sitios donde pueden haber aglomeraciones como los centros comerciales o el transporte público es donde más posibilidades hay de contagio. Asimismo, se recomienda no acudir a los hospitales durante casos de epidemias, salvo que sea necesario. Muy bien, si les ha gustado este video, por favor comparte este video hoy mismo. Muchas gracias por apoyar siempre mi canal, Remedios Caseros Gratis. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, queridos suscriptores.